Bienvenidos a todos aquellos lectores apasionados, lectores ocasionales y personitas que cumplen los retos que se les ponen y que están buscando a su lector interior. Bienvenidos a un video más de este canal. Yo soy Gis y hoy vamos a cumplir el reto del Book Tag de Jon Katzenbach. Bienvenidos nuevamente lectores a Historias a Gis. Si es la primera vez que se pasan por acá, no olviden suscribirse y darle clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que tenemos nuevo video. Y el día de hoy vamos a tener un video un poquito diferente porque les platico que hace unas semanas el canal de YouTube del señor R nos hizo un reto público diciéndonos que hiciéramos este book tag y la verdad nos echó ahí también algunas flores que se agradecen. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el link a su canal para que le den un ojito. Al rato platicamos un poquito más de este canal. Este book tag es de Jon Katzenbach, uno de los autores favoritos del canal del señor R, así que vamos a ir punto por punto para ver cómo lo ve Historias a Gis. La primera etiqueta es bienvenido al primer día de tu muerte y dice, menciona un libro que leíste en menos de 15 días. Pues resulta, lectores, que yo hace un tiempo que ya los libros los leo en menos de ese tiempo porque estoy ahí consume y consume literatura, pero sí creo que existen libros que usualmente deberían de tomar más tiempo y por esta hambre lectora pues los consumimos en mucho menos. Yo les traigo un ejemplo como ese porque a mí me pasó con este libro de Charlotte Bronte que es Jane Eyre. Este libro, si pueden ver, es bastante gordito, tiene más de 700 páginas, es un clásico y obviamente me imponía. Pero cuando lo empecé a leer, sí empecé a descubrir que era una historia que ha envejecido muy bien, es muy fresca, que te da muchísimos aprendizajes y que los personajes están tan bien desarrollados que te enganchas con ellos. No podía soltar el libro, la edición es fabulosa, lo leí súper bien, súper rápido, súper fácil y entendí como el aprendizaje y todas las cosas que te quiere transmitir esta lectura. Así que si buscas un clásico que dices, pues sí le tengo que invertir atención y un poco de tiempo, pero quiero disfrutarlo, te lo recomiendo completamente. La segunda etiqueta es Estás perdido en el bosque. Cuento infantil favorito de toda tu vida. Pues aquí yo no pude elegir uno, tuve que elegir dos, porque como todo lector resulta que tengo ese gusto popular que la verdad la mayoría de los lectores seguramente tienen una afición por esa historia y por el otro lado tengo la historia que no es tan conocida. Entonces la historia conocida, el clásico infantil que amo y adoro, pues es La Bella y la Bestia, esta historia que pues nos narra, ya sabemos todos, esta personita que llega a un castillo donde reina una bestia y se acaba enamorando de él. Y pues en la versión de Disney tiene una biblioteca inmensa que todos los lectores añoramos y que decimos que es la mejor historia del universo. Entonces tengo como 6 versiones de esta historia en cuanto a cómo se ve desde el punto de vista del villano, un Twisted Tale, tengo esta versión como edición especial de la historia original, tengo también pues varias versiones de esa historia. Es una coleccioncita que he hecho a lo largo del tiempo. Y la historia menos conocida es Streganona. Esta es una historia que se desarrolla y se popularizó en el norte de Europa, que resulta que narra la historia de una hechicera que tiene un ayudante y ese ayudante empieza a conocer sus hechizos. Dentro de esos hechizos existe un caldero que cada vez que la hechicera se lo dice prepara espaguetis, ¿no? Y se ve súper rico y el ayudante pues siempre quiere de esos espaguetis, pero pues le dan su ración muy chiquita y entonces él quiere más. Entonces de esta forma él aprende el conjuro y lo lanza y el caldero empieza a hacer espaguetis cuando la hechicera no está en su casa. Se sale todo de control y resulta que ya no sabe cómo parar al caldero, ¿no? Entonces tiene unas rimas y unas frases muy divertidas. Es una historia que mi mamá nos regaló a mis hermanos y a mí cuando éramos muy pequeños y me la apropié y se quedó aquí en mi librero porque es una de las cosas que mejor valoro y recuerdo de mi infancia. Así que estos serían mis libros infantiles favoritos. La tercera etiqueta es Jaque Mate. Menciona el libro con el peor final que has leído.
Aquí no quiero ofender a el nombre que recibe este book tag, pero una de las cosas que descubrí es que uno de los libros con los peores finales que he leído es por parte del autor. Y es que yo leí el año pasado este libro que es La sombra de Jon Katzenbach. Y resulta que sí entré en mucho conflicto porque la manera en la que está establecida la premisa de esta historia es fabulosa. Te cuentan la historia de los sobrevivientes del Holocausto que viven en una cierta región de Estados Unidos y resulta que quieren acabar con ellos. Un asesino, no sabemos quién es, y la historia se trata de ir descubriendo cuáles son las razones o por qué está pasando esto. Llega un punto en el que se centran en la vida del detective más que en la del asesino o en la de los sobrevivientes, que para mí era una historia o una premisa muy interesante. Y al final, las últimas 50 páginas, 100 páginas se me hicieron súper tediosas, súper predecibles y no llegué a nada bueno, nada más se resolvió el tema, ya acabaron con el asesino y punto. Entonces fue así de, ok, mal. Pero para no ofender al autor, también vamos a traer otro título. Este es de Gisela Leal, que si ustedes recuerdan, yo lo puse el año pasado como una de esas autoras que para mí fueron fabulosas. El 99% de este libro es increíble. Este establece la historia del protagonista masculino que resulta que a inicios del libro se suicida. Entonces, a lo largo de esta historia, que es bastante larguita, si ustedes pueden ver, nos van platicando cuál es la razón de ese suicidio y cómo llegó a tomar la decisión esta persona. Todo es increíble porque te va explicando en diferentes generaciones hacia atrás cómo se origina ese psique en la personalidad del protagonista, que es increíble. El punto es que no hay final, el final es inexistente, porque ya que te platicaron todo, como que la autora dijo, va a estar muy difícil cerrar esta historia. Entonces la voy a dejar ahí, un final abierto, pero he visto finales abiertos que sí dicen, te ponen a pensar, este fue inexistente. Entonces por eso le doy también a esta historia este tag. La cuarta etiqueta es Oye Voces Ahora y esta etiqueta nos dice ¿con qué personaje literario te identificas? Aquí también traje algunas opciones porque creo que como toda persona y todo lector ha cambiado a lo largo del tiempo y no es lo mismo cuando era una niña, una adolescente y ahora una adulta lo que tenemos que compartir o con qué nos identificamos, ¿no? Entonces yo traje uno para cada etapa que he vivido. Cuando era niña yo siempre fui muy ideática, muy ocurrente, muy lucida, muy como... no sé, una típica niña que quería ser extrovertida, estaba buscando ser extrovertida, pero más bien se veía como demasiado dramática. Por eso me identifico completamente con Lina Posadas de Mundo Umbrío. Esta es una chica que descubre un universo de vampiros, que aquí se llaman umbríos, y va experimentando cómo este cambio en su persona, ¿no? Va creciendo, va madurando. Este es un personaje mexicano. Y es algo que a mí me hizo sentirme muy identificada porque las cosas que ella veía en la historia, vivía en la historia, las he vivido personalmente. Entonces digo, excepto lo de los vampiros, obviamente. Entonces de repente sí era muy divertido escucharla porque su mamá se parece mucho a mi mamá. Algunas cosas ahí ocurrentes que había y eso era padrísimo. Como adolescente, pues sí migró mucho a Hermanastra de Jennifer Donnelly. Aquí sí, la hermanastra fea, que se llama Isabel, me identifico mucho con ella, no tanto por el físico como ella se describe, sino más por cómo se siente al respecto de la belleza y los conceptos de belleza que ella tiene. Creo que llegó un punto en todas las adolescentes que tienen un nivel aspiracional de qué es lo que quieren hacer y se fijan demasiado en el físico. Entonces creo que como ella piensa y como ella va evolucionando en la historia y va identificando que hay otras formas de valer en la vida y no solo por tu físico, es algo que a mí yo creo que es una de las lecciones que aprendí durante mi adolescencia, que el físico no te da nada ni te quita nada, ¿no? Siempre y cuando sepas valorar todo lo demás en las personas. Y finalmente mi ser adulto. Ya aquí ese ser que busca un crecimiento profesional
personal, que aparte ha estado involucrada en muchos aspectos de crecimiento constante, de cambio constante, pues voy a poner Girl Before a Mirror de Liz Palmer. Esta es una historia contemporánea sobre una chica que trabaja en una agencia de publicidad. Yo me dedico a un ramo similar, entonces esta chica lo que se dedica es a hacer campañas y va buscando el trabajo en un mundo de hombres, en donde ve que pues hay mucho machismo a su alrededor y tiene que abrirse paso con sus ideas y que lo girly no es malo, porque ese ser feminista que vemos aquí no está en contra de los hombres, sino quiere un espacio en donde ellos pueden crecer. Entonces, estos 3 personajes serían quienes me identifican como persona. La siguiente etiqueta es estaremos juntos por siempre y dice, menciona quiénes son tus crush literarios. En este caso ustedes van a ver que se refleja perfectamente por qué me gusta La Bella y la Bestia, porque ya viendo esta premisa pues resulta que me gustan los chicos malos, los chicos que necesitan ir mejorando personalmente, que al principio son casi villanos y resulta que al final se vuelven pues los caballeros y los que están ahí buscando hacer felices a las chicas, ¿no? Entonces, en este caso pues tengo 2. El primero es Castbreaker de 6 de Cuervos, me encanta, creo que es alguien que me llama muchísimo la atención, la manera en la que se desenvuelve su personaje en la historia te hace pensar que al principio está mal, no tiene moral, es un ladrón y pues poco a poco va evolucionando y resulta que ya no es tan malo cuando va avanzando la historia, ¿no? Y el otro es Will Traynor, que no solo está mal físicamente, también de su cabeza al principio es súper déspota, así súper malo y poco a poco como va avanzando la historia se vuelve un mejor ser humano. Entonces, pues sí, estos serían mis crush literarios. El siguiente punto es porque yo la maté. Menciona un personaje que si pudieras, lo asesinarías. Aquí sí tengo también 2 súper claros y una disculpa porque la persona que me retó a este tag es uno de sus personajes favoritos. Yo al joven Peter Pan no lo soporto. No puedo, yo leí esta historia el año pasado y la verdad es que me llamó muchísimo la atención los fundamentos del personaje, cómo fue creado, la historia del autor es súper perturbadora, pero creo que el personaje en sí es ultra odioso. Y esa personalidad que aparte le dio Disney, altanero, ególatra, no puedo. La verdad es que es un personaje que detesto con todo mi corazón y cada vez que estaba leyendo una a una las páginas de historia decía que se muera, porque no cambia, la verdad es que no tiene una evolución. Yo entiendo, tiene muchos trasfondos la historia, pero el personaje en sí no lo soporto. Y el segundo que quisiera matar es Rosaura en Como agua para chocolate de Laura Esquivel. La hermana de la protagonista es la mujer más pasiva y que mientras a ella no le afecten las cosas, pues todo está bien. Resulta que llega un momento en el que Rosaura empieza a tener beneficios que deberían de ser para la protagonista. Entonces en ese momento a mí se me hacía el corazoncito de ¿qué le pasa? Esto era de Tita, ¿qué le pasa? Entonces ella es tan pasiva que no hace nada y no afronta a su mamá. La mamá es una gran antagonista y sí la odias, pero como que su odio tiene un fundamento, así era como se vivía el matriarcado en ese tiempo, ¿no? Pero la hermana pasiva sin hacer nada y solo disfrutando los beneficios, no me parece. Así que a estos 2 personajes yo sin ningún problema los mandaría al otro mundo. El siguiente punto es Der Scatman. ¿Cuál es tu libro favorito del Holocausto o la Segunda Guerra Mundial? Pues aquí resulta que sí tengo uno que ni siquiera voy a poner opciones porque hay uno súper favorito. El año pasado concursó dentro de mis 3 mejores libros de todo el año. Fue el libro que más me hizo llorar el año pasado y que también, de verdad, la manera en la que está escrito, cómo conjuntan 2 historias, 2 tipos de historias entre ficción histórica y fantasía, es impresionante. Adicional fue una sorpresa porque estaba de promo en Amazon, súper cortito, y yo la verdad lo vi en alguna reseña y fue así como de, me llama. Un día lo encontré en promo y lo compré. Y fue una cosa maravillosa. Estoy hablando de El fabricante de muñecas de R.M. Romero.
Si han visto otros videos de este canal sabrán que he hablado bastante de este libro porque me encanta la forma en la que cuentan la historia. Se trata de tal cual un fabricante de muñecas que encuentra una muñeca viviente. La muñeca vivía en el país de las muñecas y resulta que en su mundo hay guerra y viene a nuestro mundo porque cree que aquí va a poder encontrar paz y va a poder arreglar la situación en su mundo. Y resulta que estamos peor y el fabricante de muñecas y ella viven juntos el proceso del holocausto. Es una historia que de verdad creo que llega un punto en el que se vuelve tan real la fantasía que te hace sentir por la muñeca muchísimas cosas. Y de verdad es una historia súper cortita que se lee rapidísimo y la disfrutas de una forma, y yo berreaba de dolor de la conclusión de esta historia porque de verdad es algo que marca, así que no hay opciones aquí. Este punto siempre será, yo creo, mi favorito, libro de temática del Holocausto, Segunda Guerra Mundial, El fabricante de muñecas de R.M. Romero. El siguiente punto se llama Estado 51 y dice: ¿cuál es tu distopía favorita? Yo la verdad es que tengo muchísimas distopías pendientes. El año pasado tuve la oportunidad de leer El cuento de la criada, que me pareció fabuloso, pero siempre que pienso en distopías, llego al origen del concepto en mi mente con una sola historia, que es una historia que a mí, a pesar de que tiene muchos años que la leí y que no la pienso releer porque sé que no la voy a disfrutar igual, es y seguirá siendo siempre Los Juegos del Hambre. El concepto de distopía nació en mi mente con esta historia. Es una historia que me genera muchos sentimientos por el planteamiento que se creó al inicio, por cómo empezó a llevarse otro concepto de películas basadas en libros, por ese desarrollo de personajes, de consecuencias. Fue la primera vez que yo critiqué el cast de una película porque no se asemejaba a los personajes. O sea, todo eso me pareció increíble. Y sí creo que si nunca lo has leído y lo lees hoy, nunca vas a vivir una sensación como la que lo vivimos cuando recién salió el libro. Entonces, es mi distopía favorita, eso no va a cambiar, y así lea muchísimas otras. Creo que esta siempre va a estar ligado al concepto de distopía en mi cabeza. Y el siguiente es Sullivan. ¿Cuál es tu asesino favorito? Aquí tengo uno, el rey de los asesinos, que además es el protagonista de mi libro favorito de toda la historia. Estoy hablando del Perfume y de Jean-Baptiste Grenouille, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero de Jean-Baptiste, porque ese asesino es una cosa fabulosa. Aparte de que, pues si no se sabe en la historia, es un asesino que busca sacar la esencia de las mujeres para crear el perfume perfecto, la forma en la que está contada la historia. El hecho de que yo soy súper afín a los olores, o sea, uso lentes, así que la vista va ahí, no tengo el gusto más fino del mundo, no, lo mío es el olfato. Entonces, el hecho de ver una historia que se desarrolla a través de los olores, el hecho de ver la forma en que se cuenta, porque tiene una estructura muy poética, el hecho de que cómo genera ese perfume perfecto, un efecto en los seres humanos, que hicieron una adaptación que a mí me parece muy buena, para mí fue como completo. Entonces es un libro muy cortito, de verdad si tienen oportunidad échenle un ojo porque es una historia fabulosa y ese va a ser siempre mi asesino favorito. Y con esto, lectores, cumplimos el reto, cumplimos cada uno de los puntos en este book tag, y tengo que decirles que yo de Jon Katzenbach no he leído más que 2 libros, El psicoanalista y la sombra, uno con buena experiencia y uno con no tan buena. Pero si quieren saber más del autor, les recomiendo que vayan al canal del señor R, que es un especialista en este autor, y que vean su estilo porque tiene muchos videos súper interesantes, es irreverente, es divertido, a mí me saca muchísimas sonrisas, es muy cotorro y te mando un gran saludo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Antes de irse, no olviden que este canal tiene redes sociales, así que pásense por allá y denle follow. No olviden suscribirse, regalarme un maravilloso like y dejar en los comentarios si tienen algún otro reto, aquí estamos, listos para sus retos. Próximamente voy a hacer algún sorteo y lectura conjunta, así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Yo soy Gis, esto es Historias a Gis, nos vemos en el siguiente video.